Bienvenidos amigos de Cuaderno Borrador a un After Office, así que señores, alisten su copita y en este caso me he atrevido a hacer algo más porque ya con la gente de Lumen nos conocemos más, así que hay confianza. Se me ocurrió traer mi chimichurri, en este caso de negro ají, y un choricito para conversar de un tema que parece heavy, pero no es, y hay que estar con los ojitos bien abiertos, que es sobre Edge Computing. Pero antes de arrancar con eso, vamos a empezar con las 3 noticias que marcaron la semana desde mi punto de vista. La primera, que casi me da 2 patatús cuando lo escuché, es que Verónica Mendoza ha firmado un compromiso para no sacar a Tía María. Casi me da completito. Sobre todo si el IPE y la Sociedad Nacional de Minería esta semana mencionaron que hay 2.3 millones de nuevos puestos de trabajo formales, no informales, no señores, formalitos, en compás de espera si los proyectos mineros salen. Entonces, ojo, hemos perdido un montón de empleo el año pasado, fácilmente 1 millón de empleos, y como que esto no lo terminamos de masticar hacia dónde vamos, queremos ir a la derecha, a la izquierda, al centro, al costado, pero lo que es un hecho es que queremos trabajo, ¿no? El tema parece que nos falta un ponernos de acuerdo es cómo conseguir ese trabajo, y como que no tenemos mucho espacio ni margen para estar pensando porque hay mucha gente desempleada. El segundo punto que me pareció importante esta semana es la eliminación del CAS. Y se dijo cuando se eliminó el CAS en el Congreso de la República que esto puede costarle al Estado más de 4.200 millones de soles. Esto se logró con 105 votos a favor. Y acá sí mi balance está tas con tas. El Estado le exige mucho a las empresas privadas generar empleo formal, la supervisa y la regula. Sin embargo, él mismo tiene un régimen que viola los derechos laborales. Entonces no puedes poner al regulador de desregulador y creando justamente esquemas extraños. Ciertamente que va a generar un costo, pero en un momento hay que ordenar la casa. No podemos tener tantos esquemas laborales que no tengan unas condiciones básicas laborales. Y esto es algo que se va a ver definitivamente de forma muy cercana, de repente termina el Tribunal Constitucional, pero es un hecho que estas personas que están en CAS necesitan sus derechos laborales. ¿Qué podría hacer el Estado? De mi punto de vista es realmente coger su listado de planilla y ver quiénes de verdad deben estar, quiénes no deben estar, porque de repente la planilla está gorda y por eso nos pesa esta planilla. ¿Qué puestos de trabajo se tienen que reinventar, rehacer ahora justamente con la nueva normalidad y este tema de la virtualidad? Hay que meterle más cerebro que estar diciendo esto me cuesta tanto, ¿no? Porque acá está involucrado derechos laborales y también una reforma laboral del Estado que la tenemos pendiente hace mucho, mucho tiempo. La tercera noticia, también que yo siento que es más o menos buena, es que la expectativa de inflación para el 2021 va entre 2% y 2.2%. Si nosotros vemos a nuestros compañeros latinoamericanos, denme una vuelta por Argentina o Venezuela, esta noticia sería titular mayor en todos lados, pero pasa que estamos acostumbrados los peruanos y lo vemos como una cosa pequeña. Pero ahora que andamos con la situación así medio como con la llanta baja, es bueno recordar que tenemos cosas buenas. Y una de esas es el Banco Central, que nos permite que el dinero que hoy ganamos, hoy acá tenemos en nuestra patita, y que sirve, por ejemplo, para 2 gaseosas, mañana también sirva para 2 gaseosas y pasado para 2 gaseosas. Aquellos que vivieron en los 80 era una pesadilla cobrar el dinero y que se te licúe en 2 patadas y no la veas. No creo que ser padre de familia en esa época hubiera sido desesperante. Pero bueno, hablemos de todo esto y más con Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuaderno Borrador. ¿Alguna noticia adicional que tú hayas visto esta semana y has dicho, está interesante? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo como veo mucho de tecnología, la verdad, estoy muy metido en eso. Una de las noticias interesantes, o algo que estuve leyendo de un estudio reciente que acaba de sacar la gente de IDC, ahora en enero, ahorita hace 2, 3 semanas, donde indica justamente que sobre el tema de Edge Computing que vamos a estar hablando hoy, que para el año 2023-2024 ya aproximadamente el 50% de las implementaciones de capacidades de cómputo que hoy en día se están haciendo en los data centers corporativos o los están haciendo en las nubes, realmente se van a ir a implementar a través de esquemas de Edge Computing. Así que para que veas la importancia y la relevancia que tiene esto en estos años. Que llegó para quedarse, porque si algo, amigos de Cuaderno Borrador, hay con Lumen, es que ellos lo ven como 2 años antes o 3 años antes, tienen un foro muy importante donde se ven las tendencias y uno dice, creo que están imaginando la marca. Pues tú dices,
Dios mío, ¿por qué no lo escuché? Hubiera invertido en eso. Y eso a mucha gente aún más le pasó aceleradamente el año pasado. Pero hablemos como para datos y como para mayores de 40 años. ¿Qué es Edge Computing? Bueno, lo primero, sí, vamos a arrancar, no me voy a poner muy técnico para que la gente pueda entender en términos bastante llanos, pero lo primero que hay que entender antes de entrar en el tema de Edge Computing es en qué momento estamos dentro de lo que es el ciclo empresarial, ¿no? Y realmente estamos presenciando lo que llaman la cuarta revolución industrial, ¿sí? Esta cuarta revolución industrial se basa en dos elementos fundamentales, los datos y las aplicaciones. ¿Sí? Y ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se da y cómo se da todo este fenómeno de la cuarta revolución industrial, ¿no? Realmente viene apalancado justamente en la evolución muy, muy rápida, casi diríamos exponencial, en lo que son las capacidades de las tecnologías hoy en día para procesar, almacenar datos, recopilar. Ahí tenemos los sensores inteligentes, el Internet de las cosas, que como tú decías, recuerdo un foro. Nosotros hablamos del Internet de las cosas acá en Perú, en uno de los foros nuestros, hace 8 años, 9 años atrás, o algo así, que era una cosa súper innovadora. Hoy en día todo el mundo habla de eso, ¿no? Y esa capacidad de captar esos datos, luego, ¿qué es lo que viene después, ¿no? Viene el procesamiento de esos datos para ser convertidos en información y con esa información ganar lo que llaman insights o conocimientos, ¿sí? Algún conocimiento sobre los clientes, sobre el mercado, sobre lo que necesita el cliente final, etcétera. Y eso después tomarlo para actuar, ¿sí? Y eso es el diferencial en muchas empresas. Ahora quizás no es tanto el hacer el producto, sino cómo hacerlo diferencial para que tu cliente lo note totalmente diferente al resto, no como un commodity, y siempre te fija a ti. Por eso es súper importante lo que está diciendo Luis. Sí, entonces estas capacidades tecnológicas y justamente son las que se están ahorita desarrollando en todas las empresas para llevar adelante las transformaciones de los negocios. Eso es lo que llamamos hoy en día transformaciones digitales, ¿sí? Entonces, el Edge Computing, ¿de qué trata y cómo se relaciona a todo esto? El Edge Computing es llevar la capacidad de procesamiento, almacenamiento de esos datos lo más cerca posible al borde, el edge, ¿no? Al borde, donde se tiene que tomar acción. ¿Sí? O sea, sacar jugo a todo, llegar a lo máximo. O sea, claro, pero para que sea rápido, eficiente y cerca. La cercanía da la rapidez de donde se tiene que procesar esa data para convertirla en información y tomar acción inmediata. Entonces, por ejemplo, ejemplos de eso y cómo funciona. Voy a dar un ejemplo bastante sencillo y que es común, digamos, y que lo vamos a poder visualizar de mejor manera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Perú, como Lumen, y en la región, y a nivel global, tenemos una red que llamamos la red de CDN, es la red de Content Delivery Network, es una red de distribución de contenido. Ese es un tipo de aplicación muy, muy específica de Edge Computing, que va orientado a proveer las capacidades a las empresas para entregar contenido de Internet me refiero a fotos, archivos, videos, lo más rápido y eficiente y de forma óptima al cliente final que está navegando y que está viendo ese contenido. Pongamos el ejemplo de Disney Plus, ¿no? Que se acaba de lanzar en Latinoamérica y que usa nuestra plataforma de CDN en Latinoamérica para proveer servicios. Básicamente ahí lo que estamos haciendo nosotros, en Lima, por ejemplo, que tenemos un nodo de CDN, que es vuelvo y repito, una capacidad muy especializada de Edge Computing, nosotros estamos entregando la aplicación y estamos entregando el contenido. El video que uno ve, la película que está corriendo, la está entregando una plataforma de Edge Computing. Entonces, está cerca, está en Lima, no tienes que ir tú como usuario a través de Internet a buscar ese contenido en un servidor en Estados Unidos o en Europa o en otra parte, que siempre tienes el riesgo de el delay, ¿no? El tiempo que tarda un paquete en ir y venir. Y entonces pueden haber cortes, puedes tener problemas de visualización.
¿no? Entonces la entrega de ese contenido es óptima, ¿no? Con este Edge Computing aquí entonces es totalmente diferente. La experiencia claro, del usuario también exacto. es Es distinto. diferente, ¿no? Que se Exactamente. esperaba, justamente ahora que hablas de Disney, que se esperaba con Disney Plus, ¿no? O sea, ¿qué me hacía de factor diferencia entre Netflix y Disney? Y la tarifa no es que era menor a la de Netflix, ellos no entraron con una tarifa depredatoria, sino que ellos te prometían una experiencia, una calidad diferente, ¿no? Que es Sí. básicamente Y parte de la marca Disney. te voy a dar otro ejemplo un poco más futurista ahora, que no tiene que ver con contenido sobre Internet, es otro tipo de aplicación, porque Edge Computing es un concepto muy amplio, ¿sí? Muy, muy amplio que abarca muchas aristas distintas. Te voy a dar otro ejemplo un poco más futurista, los automóviles autónomos. En algún momento vamos a ver a los automóviles autónomos circulando en nuestras ciudades e interactuando con lo que llaman las ciudades inteligentes, con el Smart City, probablemente interactuando con una vía inteligente. Esa vía inteligente probablemente tendrá señalización inteligente, tendrá, por ejemplo, semáforos inteligentes, tendrá cámaras con identificación de movimiento, con velocidad, etcétera, que van a interactuar directamente con el automóvil autónomo y entre los dos van a estar tomando decisiones para que el tráfico fluya mejor, para que no haya un accidente vial, etcétera. Entonces, esa capacidad de cómputo y de interacción y de procesamiento de los datos de los distintos sensores que tiene un automóvil y la ciudad como tal, tiene que ser procesado lo más cerca a donde están los automóviles y donde está la capacidad de inteligencia en una red vial. Porque si yo voy a tomar esa decisión en microsegundos, o sea, en milisegundos, yo necesito que esa decisión sea tomada en el sitio lo más rápido posible, porque si tardo 50 milisegundos o 100 milisegundos más, probablemente se produzca un accidente. ¿Sí? Claro, claro. ¿Sí? Entonces, para que veas un ejemplo real y práctico. ¿No? Los que hemos visto Wall-E, en donde los gorditos estaban en unas bolitas que se subían, llevaban a un punto, diciendo nomás dónde quiero ir al mercado y la cosa iba al mercado, ya no es tan loca ni futurista. No estamos tan lejos. No, claro que no. Otro ejemplo, por ejemplo, si tengo una fábrica inteligente con robots, supongamos que tengo una fábrica que está produciendo cosas y tiene robots, los robots actúan muy rápido, en cuestión de milisegundos. Entonces, si yo estoy con un algoritmo detrás de inteligencia artificial tomando decisiones sobre la producción en una planta industrial robotizada, automatizada, yo no puedo darme el lujo de procesar esa información y que tarde 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, porque puede ser que en esos segundos, 2 segundos o 3 segundos impliquen la parada de la planta, una falla o que produzca mal un producto, ¿sí? Y que pierda parte de la producción. Entonces yo necesito que esa capacidad de cómputo y de procesar esa data que me está llegando del Internet de las cosas, por ejemplo, dentro de una fábrica y la información que me están brindando los robots, sea procesada lo más cerca posible a la fábrica y que tarde lo menos posible esa decisión en llegar a la fábrica. Trabajo del humano, ¿no? Porque algo que he escuchado también en un foro Lumen es las máquinas y la tecnología no reemplaza al humano, sino lo que hace es exprimir su capacidad creativa y de decisión, ¿no? Y tenerlo tan cerca nos va a permitir, potenciarnos al máximo. Exacto. Recordemos que este es un debate viejo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial y todo esto. En realidad, las tecnologías digitales y lo que son los algoritmos de inteligencia artificial, los robots, realmente lo que vienen es a ayudar al humano a progresar. De hecho, ese es nuestro propósito estratégico en Lumen, ¿no? Es brindar las capacidades al ser humano para progresar. Entonces, básicamente las herramientas tecnológicas hoy en día tienen que ser habilitadores y potenciadores de las capacidades humanas, ¿sí? Entonces, nosotros no trabajamos en función de ellas, sino que las herramientas y los robots y todo lo que haya a futuro en tecnología tiene que trabajar para nosotros, para brindarnos a nosotros la capacidad también de poder pensar, claro, de poder crear, de poder ser innovadores. Que vaya a ese ámbito poderoso que tiene el ser humano, que es creativo, no al tema. Exactamente. Sí me pareció paja eso escucharlo, porque decía, Dios mío, ya llegó Skynet, ¿no? Empezamos la rebelión. No, pero me explicaban eso, ¿no? Que te vas.
en el contexto actual, en que el sector salud, no solo en el Perú, sino en el mundo, se ha mostrado con un estrés brutal para tomar decisiones, ¿cómo este tipo de tecnología beneficiaría al sector salud? Bueno, por ejemplo, el tema de telemedicina, ¿no? Ujú, El tema de telemedicina, te voy a poner el ejemplo nosotros, por ejemplo, tenemos una solución ahorita para este tema del COVID, donde estamos implementando, por ejemplo, elementos de Internet de las Cosas, o sea, con cámaras que son capaces de determinar la temperatura de la persona, es capaz de identificar el rostro y es capaz digamos, de señalizar si una persona tiene una temperatura normal o no, ¿no? Pero eso tú lo puedes enganchar luego con algún algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, en el futuro, para hacer diagnósticos en vivo, ¿no? O para poder procesar, por ejemplo, en el futuro, seguramente vamos a empezar a usar, ya existen hoy en día, por ejemplo, los equipos de fútbol los usan, ¿no? Lo que llaman los wearables, ¿sí? Que claro. son esos dispositivos que te colocas, algunos inclusive en el futuro se habla de inserción, ¿no? De estos elementos en el cuerpo, para censar, por ejemplo, varias de tus variables de vida, ¿no? O si tienes un tratamiento, por Bien los ejemplo, ¿no? astronautas, ¿no? Que cuando hemos Claro, visto en los lanzamientos salen los cuerpos de los astronautas y saben en tiempo real cómo va corazón, presión. exactamente. Entonces, ese tipo de cosas se vienen a futuro, ¿no? Y si tú estás en un tratamiento, por ejemplo, y necesitas una medicina o ves, por ejemplo, a través de un algoritmo de inteligencia artificial, puedes predecir que una persona va a colapsar o le va a dar un infarto por indicadores tempranos, lo que fuera, puedes tomar decisiones mucho más rápidas y en tiempo real si tienes procesamiento más cercano a donde están las personas, ¿no? Porque puede Sí, ser cuestiones de segundos. siento que estoy en una película de ciencia ficción. Es lo que vemos en las películas, justamente cuando los ponen a inventar, ¿no? Y advierten, oye, le va a dar un infarto, oye, le pasa eso. ¿Y eso ya se puede aplicar hoy con esta tecnología? Sí, yo creo que sí. O sea, hoy en día ya están habiendo experimentos sobre eso. El tema, por ejemplo, de poder estas operaciones asistidas, ¿no? Con robots también. Si está más cerca esa capacidad de cómputo en el edge computing, está más cerca del hospital, de la clínica, evidentemente evito el riesgo de que se me corte esa comunicación, ¿no? Y podría estar un médico a distancia tratando de hacer una operación delicada con una capacidad de cómputo y asistido con algoritmos de inteligencia artificial para no cometer un error en una operación, pero son fracciones de segundos, ¿no? Ahí son Entonces es muy preciso todo, entonces necesitas que esas decisiones se tomen lo más cerca posible donde está el paciente para que sea rápida. Se trata de rapidez en el momento de actuar, ¿no? De que pueda actuar contra algo que esté saliendo mal, ¿no? y en Entonces, empresas, se aplica a cualquier industria en realidad, ¿no? Porque el edge computing, veámoslo de esta forma, hemos hablado mucho de nube, de cloud, ¿sí? Está bien, se está usando mucho el cloud y se usa, tiene aplicación, pero el cloud está un poco lejos, o sea, está un poco más lejos, ¿sí? está alojado Cuando en hablas, países con una sola. claro, está en otro país, está en un data center un poco más lejano, son data centers más grandes, etcétera, y ahí puedo procesar información probablemente mucho más, eh, que tengo tiempo para procesarla, ¿sí? Puedo tener varios segundos, o puedo tener minutos inclusive, o puedo tener horas para procesar esa información. Mientras que de lo que estamos hablando acá es que si quiero o requiero acciones rápidas, ágiles, rapidez en lo que voy a hacer, como te estaba diciendo, en una operación de una fábrica, en una operación industrial, imagínate, por ejemplo, en un pozo petrolero o en una exploración de gas, yo necesito decisiones muy rápidas si veo una situación de emergencia. Claro. Porque si hay un escape de gas o lo que sea, puede explotar y puedo, primero, matar a un montón de gente y segundo, puedo perder todos los activos que tengo allí. Entonces, es una situación muy delicada, con lo cual los sensores y todo tienen que actuar en fracciones de milisegundos, ¿entiendes? Claro. Entonces, esa capacidad de cómputo no la voy a lograr en la nube, porque mientras envío la información a la nube y vuelve, bueno, ya son 500 milisegundos, un segundo, 2 segundos, un minuto, lo que fuera. Entonces necesito esa capacidad de procesamiento en el lugar más cercano Y la de data donde están las cosas. por ciento, ¿no? Que, por ejemplo,
ahora que comentabas de accidente, estaba pensando en el tema de Chernobyl, ¿no? Que no se tuvo toda la información y los funcionarios que estaban en la zona de, de mando no De sabían que riesgo. explotaba eso. Entonces, en cambio, con esa tecnología tendrían ahí una luz roja, voló y nadie tendría que estar mirando. Claro, O como lo que claro, decías de los claro. motores. Pero esta tecnología ya se aplica en el Perú. ¿Se aplica en Sí, o sea, como te digo, ya, por ejemplo, nosotros como Lumen, ya tenemos, por ejemplo, esta aplicación muy particular, como te digo, hay distintas aplicaciones porque, por ejemplo, en Edge Computing se habla de bare metal, por ejemplo, bare metal significa te doy a ti como empresa capacidad de cómputo y de almacenamiento y de procesamiento de datos en esa plataforma, o sea, te asigno entre comillas, capacidad de cómputo para que tú proceses, por ejemplo, datos de IoT, datos de sensores que tienes. Súper inmersivo ¿Sí? en esto. Te tengo aquí el No, partner que me claro. ayudas en esto. Yo te brindo esa capacidad porque esa capacidad es, imagínate que nosotros tenemos data centers y nodos muy grandes, donde es una plataforma enorme que se puede particionar, digamos, dependiendo de la capacidad que tú necesites. Y además, muchas veces se cobra por uso, entonces, o por consumo. Entonces, ese tipo de capacidades, digamos, que uno ve hoy en día en las nubes, es como aterrizar la nube, es como traer la nube mucho más cerca de donde la necesita, ¿no? Para algunas aplicaciones, vuelvo y repito, hay cosas que se pueden correr en la nube que no necesitan, no son tan real time, digamos, que no necesitan en tiempo real procesamiento, pero en el edge computing es cuando necesitas decisiones en tiempo real, reacción rápida, acción, ¿sí? Y en el futuro, con esto de la transformación digital y con la aplicación de robots, automatización, IoT, blockchain, que tú me hablabas, todos estos temas, hay muchas aplicaciones y muchas empresas que están queriendo tomar decisiones más rápidas porque con eso desarrollan ventajas competitivas frente a su competencia. Que de eso se trata todo. O sea, las transformaciones digitales se llevan adelante para ganar ventaja competitiva, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Ganar negocios, hacer mejor servicio al cliente, vender más, abrir una nueva línea de negocio. Y todo eso lo vas a lograr seguramente con más agilidad y con decisiones en tiempo real. Pongamos otro ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, otra aplicación que se está viendo mucho para Edge Computing, que digamos es más llana y uno la podría vivir, ¿no? Dentro de poco. Imagínate una tienda por departamentos, o una tienda cualquiera de ropa, donde yo pueda entrar y en lugar de espejos yo tengo la capacidad de tener realidad aumentada, ¿sí? O realidad virtual, y yo poder no medirme el vestido, sino que traigas el vestido y más o menos cambies, ¿no? Con una pantalla, ¿no? Y que puedas cambiar en la pantalla cómo te ves, en qué color lo quiero, ¿sí? Que ya existe, ya existe. Es cosméticos, ¿no? Y También, hablamos en la primera cuarentena con unos consultores argentinos que nos decían que esa es la tendencia. Nadie va a querer probarse nada en el rostro, ¿no? Entonces, la tendencia es la inteligencia artificial y que tú puedas hacerlo. Pero si además lo vas a customizar a mí, porque a lo mejor somos fregados con el tema de la piel, que es el color, el tinte, toda la vaina, o sea, es perfecto, ¿no? Y si no me equivoco, una de las industrias más agresivas en la transformación digital que hemos tenido es justamente retail. Ha sido más agresivos que la banca, ¿no? Que son los que tienen más billetes. Pero el retail... Bueno, fíjate que una de las transformaciones más fuertes que se ha visto, por lo menos que yo percibo, son los medios de comunicación. O sea, estamos tú y yo acá, en este momento, y lo que era la televisión estándar, o digamos, todo lo que eran los modelos de medios de comunicación, se han visto, básicamente, todos sus modelos de negocio se han visto de una forma, hubo mucha disrupción, ¿no? Se transformaron. Hoy en día no hay un medio de comunicación que no tenga un stream live o que no tenga una página web con una alta cantidad de contenido. Inclusive estamos viendo alrededor del mundo cómo aparecen televisiones o contenido digital que nace digital. O sea, ya no hay producción. Son nativos digitales. Estás viendo a Netflix, a Disney produciendo sus propios, ¿no? Haciendo sus propias producciones y haciendo su stream, ¿no? Y fíjate cómo cambió una industria en cuestión de cuántos años. Realmente muy rápido, ¿no? Sí, y eso está pasando en todo, ¿no? En todas las industrias. Sigue el líder, ¿no? Yo soy Disney fan y si ves mi Instagram todos los días hablo de Disney, las cosas que hacen.
Y una de las cosas que me gustan de esta compañía es su capacidad de reinventarse. El año pasado les cerraron los parques, dijeron no hay problema, nos vamos con Disney Plus, lo aceleramos y entramos más rápido a los mercados. Y les ha ido muy bien, los números ahí están, ¿no? Y hoy, esta semana han anunciado el cierre de 60 tiendas porque se van más al formato digital. Es claro que la gente no va a ir a más tiendas, entonces ¿para qué pagas el metro cuadrado? No te suma. Es un tema definitivamente en números y ahí va. Así que eso es el futuro, ya saben, después no digan que no les dije, va a pasar igual con internet las cosas, que también les dije y no me creyeron. Y después vamos a estar como los gorditos dando vueltas por otra vez, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias, amigo Cono Borrón, antes que me vaya, los 2 libros de la semana para esta quincena, caramba, para que airear la mente. Uno, el libro de Chicoma, de Daniel Chicoma, el primer libro de Perú Content Lab. Miren, es un justo de comercio electrónico de Perú, es un ABC al respecto, así para que todo aquel que dice, ¿qué niche es esto? Ahí, acá está, pero ojo, no, acá no hay lo de Edge Computing, no, eso es mucho más avanzado, este es comercio electrónico y es lo básico para cuando tengas una tienda pequeña, cómo hacer, qué entender. Y lo segundo, que es un libro que me lo pudieron traer de afuera, es el de Kamala Harris, si tienen la oportunidad de encontrarlo acá en el Perú. Es un libro interesante para entender a la vicepresidenta de Estados Unidos, cómo evolucionó, y miren que estamos el lunes, el Día de la Mujer, así que sería un bonito regalo ver cómo estas mujeres abrieron trochas a otras. Es la primera vicepresidenta mujer de Estados Unidos, y encima que no es blanca necesariamente. Ella habla mucho en primera persona, cómo hicieron sus campañas, van a poder ver unas fotografías muy simpáticas. Me encantó, acá la voy a presentar, esta de ella con su abuela, porque va en contra de lo que estamos escuchando esta última semana. Su abuela siempre le incentivó a que estudie, que se cultive. Y eso es bueno. Con una madre cultivada, hijos cultivados, y el círculo de la pobreza se rompe. Gracias, Luis. Gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Me has hecho volar otra vez y ahora me voy a pensar, ¿para qué bajo de peso? Muy bien, muy bien. Y la culpa de mi gordura no la tiene Luma, la tiene negro que te estoy comiendo los chorizos que hablo con Luis. Mira, ese amigo Cono Borrón, nos vemos este próximo viernes informal que tenemos. La próxima semana tenemos a Lucero del Duero desde España, que vamos a hablar de marca personal. Al fin no hice ningún tomar algo, me dejó. Nos vemos, amigo Cono Borrón. Gracias. Bye, Chao, bye. hasta luego.